¿Apasionado por la tecnología y la innovación? 3 generaciones te llevamos lo más importante y las tendencias del ecosistema digital. Y descubre cómo las distintas experiencias nos unen. XYZ, donde la generación sí importa. Muy bienvenidos, estamos en XYZ, en esta triple generación que más convergemos en el ecosistema digital. Obviamente no significa que las demás generaciones no lo estén, pero los que más movemos el tema, se puede decir que sí somos tanto la generación X como los millennials y los centennials. Y si no, para ello ahora tendremos la respuesta y la retroalimentación de 2 de nuestros invitados que nos están acompañando en esta ocasión. Y nada más y nada menos que, bueno, volvemos a tener el gusto de tener a mi derecha a Pablo Corona. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias. Bien, por muchas venir. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar ahora en este emprendimiento en Informativo MXN con este tema tan importante. Y bueno, además nos está acompañando también en esta ocasión, que es un docto en la materia y nada más y nada menos que es Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien y muy contento de estar aquí con Pablo y contigo, Rocío. Muchas gracias. Vamos a comentarle a nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando también a la vez, Pablo, ¿por dónde debemos empezar? Hablamos tanto de la inteligencia artificial y lo hemos hablado cuando en otros momentos también en digital y demás, que más allá de una inteligencia artificial conversacional o ahora predictiva o ahora que incluso te puede hacer tu trabajo, ¿no? Tus artículos periodísticos y demás, tenemos una inteligencia artificial que nos debe ocupar con un acrónimo que es el famoso TRISM. ¿Quién me quiere explicar qué es o explicarle a la audiencia qué es la TRI minúscula SM? A ver, básicamente son 3 conceptos: Trust, Risk and Security Management. Entonces, o sea, confianza, riesgos y la gestión de la seguridad. ¿Qué significa eso? Pues estamos hablando de que si esta inteligencia artificial va a llegar a ser inteligente, y déjame hacer un paréntesis muy rápido, porque dijiste por dónde hay que empezar. Claro. Empezar diciendo porque no es tan inteligente hoy, no la considero inteligente, tal vez algún día lo es, pero hoy no es inteligente. Ok, ¿por qué? Pues porque no realiza las labores que la inteligencia humana es capaz de hacer. Déjate, doy un ejemplo muy sencillo: generar nuevo conocimiento. Hoy la inteligencia artificial lo que hace es, si pensamos que el conocimiento humano fueran piezas de Lego, cada una de una forma distinta para resolver un problema, lo que hace la inteligencia artificial es que puede reorganizar esas piezas de Lego de maneras que tal vez a nosotros no se nos hubieran ocurrido, porque lo hace mucho más rápida y las puede organizar, revolver, desrevolver y construir y deconstruir. Pero al final es el mismo conocimiento humano, las mismas piezas de Lego puestas de maneras que parecen creativas, pero al final no son innovadoras, no son nuevas. Y hasta que logre generar nuevo conocimiento es cuando yo consideraría que puede ser realmente inteligente. No es nuevo porque ya ha sido previamente entrenada con datos que el humano ha puesto en la inteligencia artificial. Sí, ¿A eso te refieres? Y sumando a lo que dice Pablo, justamente, decirle inteligente es arriesgado. Hay 2 nociones de inteligencia artificial y con eso se va desmitificando, que es parte de lo que al menos el trabajo que hago es desmitificar para que el ciudadano de a pie no le delegue decisiones tan importantes como bien dice Pablo, no es tan inteligente como se presenta. Entonces, esta noción de inteligencia artificial general es esa noción que mucha gente tiene en la cabeza por los libros, las ficciones, la cinematografía. Bueno, por el famoso ChatGPT que vino a dar el boom, ¿no? Exacto, ese parece que tuviera una inteligencia real, pero en realidad, lo que bien dice Pablo y el doctor León Palafox, que es uno de mis mentores en Machine Learning, dice que ChatGPT se parece a un autocorrector con esteroides. Es decir, que no tiene una inteligencia artificial. Un autocorrector con esteroides. Un autocomplete en esteroides. Está haciendo como lo estás modificando a tu manera, ¿no? Tienes muchísimos datos, pero lo que está haciendo más bien es completar, es hacer una labor estadística, pero no está pensando como piensa un ser humano. Entonces, nada más es desmitificar un poco para no delegarle decisiones tan importantes como cuando bien dice Pablo, todavía no es inteligente, todavía no conoce el mundo, todavía no entiende qué es lo que está pasando allá afuera, sino que está haciendo un cálculo interno estadístico y bien, se puede equivocar y por eso es la llamada alucinación,
que es cuando te arroja cosas que dices, esto no tiene sentido, claro, porque Claro. no conoce el mundo. O bien cuando, perdona Pablo, cuando la inteligencia artificial estás preguntando algo y te saca la misma palabra 20 veces, ¿no? Cuando le haces cualquier pregunta. Hazme un análisis de cómo está la energía en México. Y de repente se empieza a obsesionar con una palabra, ¿no? Como que se clava en Sí, ese sostenible, concepto. sostenible y te lo pone 20 ¿Por qué? veces. A ver, es que ¿Cómo? lo decía Enrique muy bien. Trabaja estadísticamente, no me quiero poner muy técnico, pero trabaja estadísticamente, o sea, en un concepto lo que aprendió a hacer es, a ver, vamos a ver un texto, vamos a ver qué palabras se repiten más en ese contexto, o sea, en un tema. Entonces dice, pues cuando estamos hablando de energía, la palabra sostenible es de las que más se repiten, necesito repetirla mucho, porque estadísticamente es lo que aprendió. Ahora, hay un concepto ahí que le llaman temperatura, y esa temperatura sirve para jugar con qué tan creativa se pone, o sea, ya no es tan determinista, puede empezar a inventar cosas y a desviarse de la estadística Exacto. normal, O pero del al final contexto realmente no es sustentado, creatividad, ¿no? solamente tomó las opciones menos probables y entonces pareciera que creó cosas raras, pero al final no, a ver, no es tan inteligente, pero eso no quiere decir que no sea útil. Claro. Porque hay claro. un montón de cosas que hacemos que no requieren de inteligencia, sino requieren de predictibilidad. Entonces, labores que puedan ser predecibles y que puedan ser repetibles y estadísticamente confiables, pues seguramente podrá ser útil. Le estamos delegando, Enrique, tal vez demasiado, o le estamos dando como demasiada libertad y fiabilidad, credibilidad a la inteligencia artificial. Están haciéndose ensayos, artículos, como les decía, canciones, los mismos músicos, ¿no? Hazme las notas de no sé cuál partitura. O sea, la inteligencia artificial la estamos utilizando para también nosotros dejar de ser tan inteligentes. Porque ¿cuál es la palabra inteligente? Es el que sabe interligar una cosa con otra, a final de cuentas. No significa que sea una persona que tenga un coeficiente intelectual alto. ¿O me equivoco? Sí, y fundamentarlo en una idea de verdad muy primitiva de hace 2400 años, que es una idea de verdad de Aristóteles, que es adecuación del intelecto con la cosa, con la realidad, con el mundo. Eso es parte de la inteligencia. Alguien que es inteligente es alguien que sabe cómo actuar en el mundo, sabe resolver problemas del mundo y como bien lo dicen, el problema es que esta inteligencia artificial resuelve problemas internos. Y claro, como dice Pablo, puedes resolver muchas cosas externas, pero no delegarle completamente porque sabes que no te va a entender cómo funciona el mundo. No tiene esa relación de intelecto-cosa, tiene relación de intelecto consigo mismo. Entonces muchas de las respuestas van a ser útiles, pero ¿qué tanto le dejamos que haga? Le delegamos, ¿no? ¿Qué tanto? Esa es la Imagínate, pregunta. voy a dejar que me haga la tesis doctoral. ¿No? Bueno, pero Y ya si te la descubren, leen, si porque te la hay, leen. hay otras inteligencias que ya te descubren si usaste una inteligencia artificial. Pero no necesitas una inteligencia artificial para descubrirlo. Nuevamente, si Sí, no es obvio a veces, capacidad, ¿no? si no tiene Bueno, esta pero no es capacidad cierto, de Pablo, a generar ver, nuevo pero conocimiento. hay personas que no leen, o sea, no estamos tan doctos en la lectura o en ciertas cosas o en ciertos temas como ahorita, que estamos hablando, ahorita vamos a irles llevando porque el confiar, el riesgo, ¿dónde están los riesgos? Este es uno de los riesgos del famoso TRISM, acrónimo de esto que estamos hablando. Pero estamos pensando que la inteligencia artificial nos va a servir desde una receta de cocina hasta hacerme un poema o hasta hacerme ahorita el ensayo o la tesis. Depende a que le llamemos tesis. O sea, si una tesis Doctoral es... o una tesis de licenciatura. Es que si la una quieras. tesis doctoral es la generación de un nuevo conocimiento, esa cosa no lo va a hacer. Ahora, si una tesis de licenciatura es entender los conceptos que ya están ahí, ponerlos en blanco y negro, pues posiblemente puede hacerlo. Pero el problema es que también estamos delegándole una función que es del ser humano y posiblemente estamos quitándonos la oportunidad de nosotros aprenderlo. Me encantó Sí, eso de sí. la cosa, el IT, ¿no? Famoso de Stephen King. Pero bueno, ese va por otro lado la cosa. La inteligencia artificial sí nos ayuda, principalmente en qué aspectos de la vida. Pues acortando, nos ayuda a tomar atajos. Por ejemplo, si ya tienes un negocio y tienes que generar conocimiento para subirlo a redes sociales y generar un awareness de cuál es tu modelo O sea, de una negocio. advertencia o... Que la gente conozca cuál es tu modelo de negocio y tienes a 2 personas en tu empresa porque es una mini empresa, pues sí puedes delegarle que escriba pequeños blogs hablando de cómo tú resuelves el problema de la falta de pensamiento crítico. Y entonces ya no tienes que tú escribirlo todo, simplemente lo delegas, lo automatizas y nada más revisas que lo que diga en un post de menos de, no sé, 1000 caracteres, que sea algo con sentido y lo subes.
Claro que no va a ser suficiente, pero al menos envía un nivel de redacción bajo, pero suficiente para un gran público, y entonces ese puede ser un ejemplo, ¿no? Ahí está parte del TRISM, que sería la gestión, ¿no? Del contenido. Del contenido, pero nos falta la seguridad, nos falta el riesgo y nos falta el confiar. Bueno, pero es que la confianza es esto que ya hablábamos. ¿Cuándo es confiable? ¿En qué escenarios es confiable? ¿Cuándo sí le podemos delegar acciones? Pero es que no hemos hablado otros temas. Por ejemplo, la inteligencia artificial es algo que no se da desde ChatGPT. Hablamos de ella desde hace décadas, ¿no? La inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años atrás. Antes incluso de que comenzara el boom de las redes sociales y esta era digital. La inteligencia artificial se utiliza mucho en la medicina. Ahí es donde podemos tenerle ya más confianza. Depende a qué le llamamos confianza nuevamente. Voy a poner un ejemplo muy claro. La inteligencia artificial podría diagnosticar el 99% de las enfermedades más rápido y con mayor precisión que un humano. Pero ese otro 1%, que son enfermedades raras, casos no típicos y que requerirían de el conocimiento profundo de un médico especializado, tal vez no vale la pena el riesgo. ¿Qué significa riesgo? Costo-beneficio. No vale la pena el riesgo de ponérselo solamente a la inteligencia artificial porque el error podría matar a alguien. Claro. Y la malpraxis en un médico significa pierdes la licencia, te la quito. Claro. No puedes castigar a una inteligencia artificial por haber tenido esa malpraxis, entre comillas. El médico tiene que trabajar conjuntamente. Exacto. Con la inteligencia el caso creo que más característico, que incluso fue Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, abuelos, que decía, ya no va a haber radiólogos. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial puede identificar en una mastografía o mucho mejor de lo que puede identificar un médico experto. Ahora, le dimos adelantar y lo que nos damos cuenta es que sí necesitas, cuando tienes 3 radiólogos, si 2 no lo ven, lo pones un tercero para ver si hay cáncer, para ver si... Y ese tercero puede ser una inteligencia artificial, pero nunca delegarle una sola, como bien dice Pablo, una decisión tan importante solo a la IA. Y todavía va a haber radiólogos. Geoffrey Hinton se equivocó, entre otras cosas. Y no solo eso, sino este año le dieron el premio Nobel. Está bien interesante, pues sí, porque le dieron el premio Nobel por un proyecto de inteligencia artificial. Este año recibieron el premio Nobel de física. Un proyecto de inteligencia, bueno, más bien un trabajo en temas de inteligencia artificial, y el premio de física, un trabajo de inteligencia artificial, física y química. Lo cual dice que esto tiene algo, o sea, hay algo ahí que vale la pena, pero otra vez no es que genere nuevo conocimiento y no es que le podamos delegar hoy la responsabilidad y dejarlo solo. Yo te diría, hoy la inteligencia artificial es como un niño. Puede hacer muchas cosas, pero necesita supervisión. Eso. Y necesita un adulto responsable que vaya con él y aproveche las ventajas del niño, que es muy ágil, rápido y claro, que tiene creatividad movido, e innovación. Pero alguien responsable que se ponga atrás y diga, no, ahí no hay que meternos todavía. Entonces me van a llevar a que los lleve también a la vez, tanto a Enrique como a Pablo y a todos los que nos están escuchando y viendo, a que hablemos un poquito en el siguiente segmento de la singularidad tecnológica. Ustedes me llevaron a ese terreno, que es otro tema también. Vamos a regresar con XYZ, síguenos en redes. XYZ siempre en Informativo MXN, para que nos sigas en redes, las redes de MXN, y por supuesto las de Pablo Corona y las de Enrique Siqueiros van a estar también en la pantalla para que los sigas. Un trabajo extraordinario. Además, Pablo, tú estás incluso siendo presidente de la Asociación de Internet, ¿no? Así MX. Es. Eso es extraordinario. Bueno, Enrique tiene una carrera increíble y extraordinaria, hay que seguirlos. Tenemos una singularidad tecnológica a lo que me llevaron ustedes al final del cierre, del bloque anterior, el cofundador, que es Ray Kurzweil, de Singularity University, ¿no? Pero ha dicho en sus libros que vamos a llegar en 21 años a tener a la par la inteligencia artificial con la inteligencia humana. ¿Difieres o estás de acuerdo en eso? A ver, Ray Kurzweil, en un libro que se llama Singularity is Near, dice que en el 2045 llegaría esta singularidad. ¿Qué es la singularidad? Que converjan varias tecnologías. Él habla de nanorobótica, de la inteligencia artificial y de la biotecnología para poder generar no solamente seres inteligentes, sino seres completos. Y eso a eso le llama esta convergencia. Pero incluso habla de hasta superiores a la inteligencia humana. Y es que pasa algo, a ver, en el momento hace rato yo dije, esta cosa no puede generar conocimiento nuevo. Okay. Pero si fuera capaz de generar conocimiento nuevo, el día 1 que genere
una pieza de conocimiento nuevo, va a ser capaz de generar conocimiento nuevo más rápido que cualquier ser humano. Y eso es la parte que puede crecer exponencialmente. ¿Ese es el riesgo? Entonces ese es un riesgo fuerte. Pero recordemos que todo riesgo viene por un beneficio que buscamos. O sea, los riesgos no solo son negativos. ¿Qué buscamos? Pues más automatización, más tecnología, más eficiencia, encontrar solución a problemas sociales, disparidades, pobreza, problemas de salud. Entonces, no forzosamente necesitamos de llegar a la singularidad para que encuentre estas soluciones. Pero bueno, algunos dicen que se podría llegar en el 2045, hay quien dice que tardaríamos mucho más. Yo soy más o menos optimista al respecto, pero no creo que estemos a menos de 20 años de que eso suceda. O sea, será después de 20 años. Seguramente. O sea, porque no creo, lo que sí estoy seguro es, no me parece que sea a través de los LLMs. Hoy los LLMs son esta cosa mágica casi, los Large Language Models, como ChatGPT. ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, todas las inteligencias. Estas que son generativas y que lo que utilizan son modelos estadísticos basados en una función de pérdida y esta cosa de temperatura que tratan de predecir lo que estadísticamente hay más en una ventana de contexto, pero no creo que vaya a ir por ahí. Pero aparte, por dónde sí, tampoco sabemos, porque tampoco sabemos cómo funciona el cerebro humano. O sea, no existe un modelo de la mente ni un modelo del mundo que podamos replicar. No tenemos una forma de predecir ni el mundo ni predecir la mente humana, porque no sabemos cómo funciona. La neurotecnología ha avanzado mucho en ese terreno. ¿Crees que también tenga que converger con la biotecnología, con la robótica y con esto que hablan de que va la inteligencia artificial a superarnos? Yo sería muy cauteloso cuando se relacionen estas tecnologías, justamente porque como creo y soy muy escéptico en esta tecnología que va a superar o emular la inteligencia humana, simplemente porque la inteligencia humana es algo orgánico y esto no es orgánico. Entonces sí se habla de que va a haber un loop o un ciclo de mejoras en la que la inteligencia se mejora a sí misma hasta que llega un momento de tal complejidad que hay una emergencia, término biológico, una emergencia, algo inédito que no que va más allá de las propias reglas que tú le pusiste antes al sistema, y ahí es cuando una singularidad. Creo que estamos como dice Andrew Ng, profesor de Machine Learning de Stanford, estamos incluso a miles de años de eso, creo yo, pero ahí yo no soy especialista y no puedo hacer un juicio con tanta certeza. Simplemente soy escéptico y además no me gustaría llegar, si me preguntan, a ese punto. Pero sí hay las tecnologías emergentes de las que sí nos podrías dar lucidez en el camino, juntándola con este acrónimo, como es las tecnologías que en el TRISM, la inteligencia artificial, están referidas, que es obviamente esta misma inteligencia, blockchain y la realidad aumentada virtual o realidades, ¿no? Y esto va a hacer que haya una exponencialidad de la misma inteligencia artificial y nos lleve a tener crecimiento en todas las industrias, ¿no? Sí, ¿es así? Digo, Pablo lo podrá decir mejor, pero sí hay muchas industrias que se van a beneficiar y se están beneficiando demasiado y están creciendo de manera exponencial. Simplemente yo sería otra vez escéptico en que se alcance en menos de cientos de años esa inteligencia que no, pero ella ahorita nos está ayudando, ¿no? Sí, por seguro. A ver, recapitulando, si estoy correcta, la confianza del TRISM, famoso, nos da confianza en la inteligencia artificial, nos da equidad, nos da fiabilidad, robustez, eficacia, privacidad. Y estas bases importantes nos ayudan a hacer modelos predictivos tal vez de negocios que nos puedan hacer crecer más rápidamente. Como decías, el data analytics, la inteligencia artificial lo hace en un segundo así, ¿no? Creo que el futuro está en saber combinar las fortalezas de ambos mundos. La inteligencia artificial es muy buena en análisis de datos y en poder encontrar patrones, predicciones y recombinaciones de lo que ya tenemos más rápido que un ser humano. Pero el ser humano somos mejores en la sensibilidad, en la creatividad, en la creación de nuevo conocimiento y en la profundidad, en el pensamiento crítico y en la opinión arriesgada, déjame llamarle. Intenta que una inteligencia artificial te diga quién es mejor presidente, uno u otro en un país, y jamás te lo va a decir. Siempre te va a decir, bueno, depende, porque está entrenada o de los para más datos eso. que encuentre, ¿no? Por más, pero de todas maneras no lo va a decir porque está entrenada para eso. O sea, estás hablando que las habilidades blandas de las que estás hablando no son la carencia de la inteligencia artificial.
Sí, en particular la generación de conocimiento y el pensamiento crítico, creo que son dos que son muy fácilmente identificables que no tienen. ¿Qué pasa con las generaciones ahora, las centennials? Estamos en XYZ, la generación centennial, los adolescentes que todo están tratando de hacerlo con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que le decimos a estas generaciones o a los padres de la generación X? ¿Qué tienen que hacer para ayudarles? Sí, por un lado, que no tomen esos atajos, porque la construcción de la inteligencia es un gimnasio cotidiano, que si tú le pides a ChatGPT que te haga tu trabajo, toda esa labor de reformular oraciones, de poner comas, de buscar adverbios, de que estás llevando un gimnasio, literalmente estás haciendo... Que tu cerebro se está ejercitando. Estás haciendo, ¿no?, press de pecho cada vez que escribes, okay. pero intelectual, pues se está tomando atajo y eso da mucha obesidad. Me encanta eso, imagina, exacto, obesidad mental. La comparación, la analogía es maravillosa, Enrique, que digas, en lugar de que tú estés con el bench press, ¿no? O haciendo fitness, dejas que la inteligencia artificial haga el ejercicio por ti. Me encantó la analogía, está buenísimo. Es algo con lo que intentamos decir a los alumnos, si hay que hacer pierna, hay que hacer pierna, entonces no te la saltes. Y del lado de los papás, solo recordarles que cuando le estamos delegando a los, por ejemplo, algoritmos de recomendación, que le digan a tu hijo qué grupo es el que le conviene después de ver o de notar sus patrones de comportamiento, pues uno de esos grupos puede ser, y es algo que en los información filtrada del Wall Street Journal se vio, que muchos adolescentes y jóvenes llegaron a grupos extremistas o llegaron incluso a caer en grupos de narcotráfico o de grupos de extrema, por ejemplo, de Al Qaeda, por un algoritmo de recomendación. Entonces, a ver, explícalo bien, el algoritmo de recomendaciones. Imagínate que tú das varios clics. Un chico empezó a buscar. No, tú das varios clics y el algoritmo se da cuenta que tú tienes una tendencia a comportamiento de una extrema derecha. Estás siguiendo tu huella digital, ¿no? Exacto. Okay. Y entonces, como te gusta lo que le gusta a la ideología de extrema derecha, te dice, a ti te puede interesar este grupo. Sí, claro, y le das clic a este grupo y resulta ser un grupo donde se concentra gente que nunca en tu vida ibas a conocer, porque gente extrema en realidad, los mamíferos somos muy mediocres, somos muy medianos, pero ahí se concentra gente extrema y de repente tu hijo en la colonia Tlalpan está conectado con gente extrema en todo México, incluso en Estados Unidos e incluso en todo el mundo. Y hablando de Al Qaeda, pues estás hablando de terrorismo. O sea, bueno, una cosa para decirlo con cuidado. Bastante extrema, ¿no? Para decirlo con cuidado. Oye, Pablo, tú que eres un experto, ¿no? Al ser CEO en NICE, eres un experto en ciberseguridad. Entonces, la seguridad de la inteligencia artificial, ¿en dónde estamos parados en ese terreno? Ya que está hablando también Enrique de eso. A ver, hace rato mencionaste dentro de este TRISM, la parte de riesgo tiene algunos riesgos frecuentes y decías la equidad, los sesgos y la explicabilidad. Son tres, hay más, pero voy a concentrarme en esos tres. Uno, la explicabilidad. Hoy la inteligencia artificial no es capaz de explicar por qué tomó una decisión u otra. O sea, tú le dices, dame esta solución y te encontrará un texto, una imagen o un camino, pero decir por qué lo tomaste. Una ecuación, ¿no? Es que no es tan sencilla. O sea, a polímeros, pero no te sabe dar el cómo fue el know-how para llegar al resultado. ¿Por qué hizo eso? Exacto. Sobre todo cuando son decisiones complejas. No tiene una forma de explicarlo en términos humanos. Solo lo explica en términos numéricos, pero no sería entendible para nosotros en términos lingüísticos. Y eso es un problema que no nos ayuda a poder progresar y a aprovecharlo. Entonces, ese es un problema. Dos, los sesgos. Está sesgado por los datos con los que fue entrenado. Por lo tanto, si fue entrenado en un ambiente en donde... A ver, estamos hablando de problemas sociales como el machismo, pero si la sociedad es machista y los datos con los que entrenaste son machistas, la inteligencia artificial se vuelve machista, o racistas, hereda los mismos machismo, racismo o cualquier otro sesgo que ya tiene la sociedad. Entonces necesitamos entender que vienen con los mismos sesgos de los datos que se le pongan. Y tercero, el tema de la ética y la equidad de las funciones sensibles que tiene el ser humano. Nosotros podemos abstraernos y aún en los casos legales saber, oye, la ley dice esto, pero en este caso la interpretación debería aplicar esto otro. Si entrenamos una inteligencia artificial sería un poco más lineal. Entonces son parte de esos riesgos y por eso hablo de que esos riesgos hay que tomarlos también entendiendo la fortaleza de uno y la fortaleza del otro. Creo que el futuro estará en quien sepa compaginar lo mejor de la inteligencia artificial con la inteligencia humana para hacer pares humano-máquina que sean eficientes en conjunto. Vamos a cerrar ya en XYZ con qué. ¿Con qué dejamos a la audiencia, Enrique?
Con esta idea del TRISM, el que la confianza de un sistema de inteligencia artificial es que sea a la vez, primero, ético, es decir, que respete la dignidad humana; número 2, que sea legal, es decir, que se alinee a las regulaciones jurídicas de un país dado; y por supuesto que sea... Cosa que está en pañales. Y está en pañales, en México todavía no tiene una regulación fuerte; y por supuesto que sea técnicamente robusto, es decir, que sea predecible, que no de repente sea tan frágil que si le mueves algunas variables, sus resultados son completamente locos o impredecibles. Ok, y Pablo, ¿con qué dejamos a la audiencia de este tema? Bien, que yo mencionaba no es tan inteligente, o sea, no es tan madura. Supervisémoslo. Yo lo uso todos los días. O sea, yo uso Claude, ChatGPT, Gemini, Llama todos los días. Bueno, es que los estamos usando en este mismo aparato todos los días y no nos damos cuenta. Pero hay que usarlo de manera responsable y sabiendo, como decía pero Enrique, esa es no le puedo delegar. Práctica, ¿no? A ver, ¿qué no le podrías delegar en tu propia actividad diaria? A ver, me gusta escribir artículos y seguido tengo que mandarle un artículo a una fuente. Uso la inteligencia artificial para tener una base del artículo, pero jamás lo que me saca lo mando directamente. Claro. Lo leo, lo reconstruyo, le quito la paja, a veces hay mucha, le quito las cosas repetitivas y hay que ponerle ese sabor humano, ¿no? Es que es un tema muy grande y va a dar para más capítulos. Hemos hablado de deepfakes, está lleno de inteligencia artificial, como los videos falsos, ¿no? Que se han hecho con ya personajes incluso muy famosos, incluso las voces sintéticas que están emulando tu voz, clonando tu voz, y ahora están también haciendo que algunas profesiones están desbancando, ¿no? La inteligencia artificial tiene también esos riesgos que son muy claros y que además creemos que nos estamos divirtiendo al estar poniendo datos, estarla alimentando todavía más con datos reales, ¿no? Dicen, vamos a hacer el doblaje de tu propia voz en otros idiomas y le estás dando tu propio tono, registro de voz, timbre, etcétera, y al rato la voz de Pablo va a estar diciendo cosas que no quiere. Entonces es un riesgo tremendo. Por eso lo que están diciendo nuestros dos invitados es el pensamiento crítico. No todo se le delega a la inteligencia artificial, y también, ¿no, Pablo y Enrique? Que tanto le vamos a seguir alimentando a la inteligencia artificial de nuestros datos todavía más sensibles. Así es, exacto. Muy bien, pues vamos a continuar obviamente esta charla en otros episodios de XYZ. Gracias a Edith Flores, gracias a Víctor, gracias a Saúl, Fernando, en fin, todos los que hacen posible el que estemos contigo. Muchas a donde quiera que nos lleves. Comparte este episodio, que es muy importante. Sigue a Pablo Corona, sigue a Enrique Siqueiros y sígueme a mí si quieres. Gracias, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.